Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del buen consejo, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Y esta rosa a la Virgen. La flor amarilla, bueno, verde, Con la que ganamos. Bueno, entonces, vamos a ver una charla más. Me van a tener que aguantar una charla más y ya los dejo libres con el Padre Javier. Sobre el matrimonio. Un poquito revisar cuál es el plan de Dios para el matrimonio, para ayudarnos a poner el ideal bien alto. El ideal bien alto. Incluso a uno como sacerdote, es una de las cosas que puede disfrutar más del plan de Dios, ver lo que es un matrimonio bien constituido como Dios lo quiere, porque termina siendo una herramienta supremamente útil de la Iglesia, por un lado, y una herramienta de santificación mutua, y sobre todo, humanamente hablando, o sobrenaturalmente hablando, digamos así, es muy hermoso porque produce, digamos así, quizás la única alegría en serio que se puede encontrar en esta tierra. Decía el Padre Pío de Pietrelcina, si queréis encontrar un poco de alegría verdadera en esta tierra, formad una familia pero verdaderamente católica. Dicho por el Padre Pío tiene su fuerza, ¿no es cierto? Si queréis encontrar un poco de alegría en esta vida, formad una familia pero verdaderamente católica. Y es cierto, porque en el fondo las cosas encuentran su felicidad y su alegría buscando el fin para el cual Dios las creó. Y por lo tanto, las cosas obrando como Dios las crea, con los mandamientos y con los consejos de toda la historia, de toda la experiencia que tiene la historia, van a dar esa alegría que necesita el ser humano, y la familia es realmente el núcleo. Yo no sé, hoy en día tristemente cada vez se ven menos, pero cuando uno ha visitado una familia verdaderamente católica, una familia donde los esposos, por sus diferencias, no digo que no haya nunca peleas, pero se llevan en armonía, que uno ve esa autoridad respetada del esposo, uno ve esa alegría que va difundiendo alrededor la mujer, sobre todo a través de los niños, esos niños que son obedientes, que son respetuosos, educados, y uno ve varios. Es hermosísimo, es hermosísimo. He tenido la posibilidad de ir pues, a las escuelas nuestras de la fraternidad, o cuando uno visita eventos familiares, y uno ve esas familias con esa corona de hijos, que cuando están bien educados se vuelven realmente, y ese es el secreto, que estén bien educados, se vuelven realmente la alegría de la casa, da una especie de idea de lo que va a ser el cielo, ¿no? De ahí, de esa, no sé cómo decirlo. ¿Se entiende? Si han visto alguna vez lo entienden, y si no, les tocaría verlos para poder llegar a eso. Recuerdo haber ido a la tierra del padre José Ramón García Gallardo, en el sur de Argentina, en Pichimahuida, y claro, hay muchas familias con muchos niños, todas educadas medio de campo, con su propia escuela. Unos dan una clase, otros dan otra clase, y dan la escuela ahí. Claro, uno de repente se encuentra 50, 60 niños de 10 familias o 8 familias, que son medio parientes unos con otros y demás, pero que son un ejército de orden, de trabajo, de limpieza, y entonces las mamás están como dirigiendo la batuta y los niños se ponen a lavar el plato, los otros cocinan, las otras no sé qué, y después, claro, uno los ve súper ordenaditos, pero cuando llega la hora de jugar, uno de repente los ve trepados de todos los árboles, arrancándose los pelos, pero son niños, y no dejan de ser niños, pero traen una cosa que solo puede traer
realmente un niño, pero un niño bien educado, porque un niño cuando uno lo ve caprichoso y pues consentido y demás, pues realmente uno lo que tiene es tristeza, decir, este niño pobrecito le están arruinando la vida, se la está arruinando él, va a terminar mal. ¿En qué terminará? ¿En qué terminará? Pero una familia verdaderamente católica es realmente un pedacito de paraíso en la tierra, verdaderamente. Bueno, tristemente, hoy en día se ven cada vez menos de esas familias, por 1.000 millones de razones, que ya fuimos viendo algunas. Matrimonios que se dan por ilusión, matrimonios que se dan por placer, matrimonios que se dan a veces por accidente, que hay un embarazo o algo y se casan, pues no son el modo normal de constituir el matrimonio, y tristemente por eso hoy en día, como cada vez es menos racional a la hora de pensar en el matrimonio, cada vez se sufren más las consecuencias de matrimonios fallidos y tristes. Además, con toda la influencia moderna para la educación de los hijos, termina siendo un criadero de demonios. Entonces la madre siente que no puede, que ella sola, que un hijo más sería una locura. ¿Por qué? Porque ella es la que hace todo y los hijos están en un hotel y 5 estrellas que le lavan la ropa, le planchan y demás. Entonces, en el fondo es por la falta de ver lo que es un verdadero matrimonio, cómo debería funcionar, que uno tiene la idea de que es algo doloroso, triste, de peleas, de angustias, y que además tanto sacrificio para que después los hijos hagan lo que quieran y salgan para cualquier lado. En fin, realmente en el plan de Dios, el matrimonio es un regalo realmente divino de Dios nuestro Señor. Primero en el orden natural, porque el sacramento del matrimonio lo instituye ¿quién? ¿Quién? Por favor. Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo instituye el matrimonio. Pero nuestro Señor Jesucristo viene muchos años después de la creación. Pero desde el principio se casaban los hombres. Entonces había matrimonio, pero todavía no había sacramento. Había un contrato matrimonial natural querido por Dios desde la creación. Lo va a decir nuestro Señor. Desde el principio no fue así, sino que los creó hombre y mujer, señalando que el matrimonio es de uno con una y que es para toda la vida. Nuestro Señor también lo va a decir: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero sí, Dios nuestro Señor desde la creación crea a propósito un hombre y una mujer para que se complementen en un matrimonio, que todavía no es sacramento, que se complementen en un matrimonio para que hagan progresar la especie. Y realmente, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero sí. La función matrimonial es tan sagrada, el acto de procrear hijos es tan sagrado, piensen que son instrumentos de Dios para traer no solo niños, porque una vez hijos, están trayendo un alma inmortal que va a durar por toda la eternidad. Están trayendo un alma que lo que ustedes traen no lo pueden eliminar. Cooperando con Dios, ustedes logran tener un nuevo niño. Ese niño tiene un alma y esa alma dura para siempre. Y ese para siempre dura en algún lado, o en el cielo o en el infierno, porque en el purgatorio es por un rato, o cielo o infierno, y después eternidad. Y eso lo hace, pues lo puede hacer fuera del matrimonio, por supuesto, pero el plan de Dios es que eso tan sagrado que es el acto de engendrar hijos, está reservado, digamos así, a ese círculo sagrado que es el matrimonio. Algunos pesimistas dicen: el matrimonio es algo tan difícil y tan duro que Dios tuvo que inventar un sacramento para poder soportarlo. No es cierto. Es algo tan sagrado y tan grande que Dios quiso reservarlo y cubrirlo y realzarlo con un sacramento. Dios nuestro Señor, entonces, después del pecado original, viendo la dificultad que los hombres tenían para guardar, hombres y mujeres, tenían para guardar la fidelidad en el matrimonio, que se había caído en la poligamia, se había caído en el divorcio, ya no existía más esa indisolubilidad ni esa unidad entre uno con una. Serán los dos una sola carne. Dice dos, no dice los 3 o 4. La poligamia nuestro Señor no la quería, no era la intención de Dios nuestro Señor.
viendo que se había degenerado por culpa del pecado original, Dios nuestro Señor es cierto que establece un sacramento que va a servir como remedio a las deficiencias del pecado original. Por eso Dios no crea el sacramento desde el principio, porque al principio, como no había pecado original, no le alcanzaba con el contrato. Cuando aparece el pecado original, Dios nuestro Señor muestra, deja que aparezcan las consecuencias, y ahí cuando llega nuestro Señor, le corresponde a Él, tiene el derecho Él de ponerle el remedio, y pone, inventa y fabrica el sacramento. Todos los sacramentos están dirigidos, apuntados a hombres con pecado original. Están apuntados para corregir la deficiencia de la naturaleza humana que le queda después del pecado original. Entonces va a ser una ayuda especial para los hombres con pecado original. Bien, decíamos, tiene en primer lugar la primera intención de Dios nuestro Señor cuando fabrica hombre y mujer por separado, es precisamente la de establecer en el matrimonio la capacidad generativa, el ser instrumentos para la creación de nuevos seres. Ese es el fin principal que Dios tiene cuando separa los sexos, aunque no es el único fin que Dios tiene. Entonces, la finalidad del matrimonio es, por un lado, engendrar hijos para el cielo, porque no se trata solamente los engendré y los suelto, como decíamos el ejemplo de Judas. Más le valdría no haber nacido a Judas, porque es alma inmortal. Si yo no me preocupo después de dirigirla como una flecha hacia el cielo, pues mejor no engendren hijos si vamos a poblar el infierno. Se trata de hacer la obra completa, ser instrumentos de Dios para la creación y ser instrumentos de Dios también para la salvación de esas almas. Que yo, en el tiempo de la educación, que Dios me lo pone a propósito, que los hijos dependan en todo de sus papás. Eso es parte del plan de Dios, mirando las cosas como son. ¿Por qué el niño nace chiquitito? ¿Por qué el niño nace incapaz ni de ir al baño solo, ni de comer solo? Necesita todo de los papás. ¿Por qué el niño no sabe hablar? ¿Por qué el niño nace tan impotente y dura tanto tiempo impotente físicamente hablando? Que para protegerse del más ligero peligro, la mamá, que por ser débil, por ser mujer, sin embargo, es mucho más fuerte y el niño se esconde en la falda de la mamá. ¿Por qué? Porque lo está poniendo bajo la autoridad de los papás para que ellos lo vayan formando como hombre, como mujer, lo vayan formando para la vida. Es como una flecha que mientras está en el arco va tomando la dirección que después debería mantener el resto de su vida. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, el primer fin es cooperar con Dios en la creación y en la salvación de los hijos. Es un fin casi sacerdotal el que tiene la familia católica, porque están cooperando a salvar las almas de sus hijos. Van a tener que instruirlas en la fe católica, van a tener que ayudarles en la práctica de la fe católica, además de hacerlos ser humanos completos. Sobre todo para eso Dios los quiere, para que ayuden a educarlos y salvar esas almas. Por eso es una locura pretender, como pretenden hoy en día, que el niño cuando sea grande elija la religión. Es como decirle al niño: no le voy a enseñar ningún idioma, que cuando él sea grande elija su idioma. Peor, al hijo no lo voy a alimentar, que cuando él sea grande elija qué quiere comer, o si quiere comer o no quiere comer. Hay cosas que son necesarias, que son queridas por Dios y que nuestro deber es responder al plan de Dios. Nosotros tenemos derecho a elegir una religión u otra religión. Si Dios nuestro Señor existe, si bajó a la tierra Dios y se hizo carne para enseñar una verdad, ¿quién tiene derecho a creer otra cosa? Distinto que esté equivocado y no tenga los medios o todavía no haya logrado discernir. Uno se lo perdona y lo entiende. Pero tener derecho y reconocerle derecho a alguien a no creerle a Dios, al Dios que lo creó, al Dios que le dio todo, que le dio el tiempo, la salud, los padres, tener derecho a no creerle y a no obedecerlo, no. Eso no tiene sentido. Y el niño, pues, el que tiene derecho es Dios a que los niños vayan a Él. Dejad que los niños vengan a mí. Él tiene derecho a eso. Bien, y el segundo fin del matrimonio es el ayudarse mutuamente. Y eso un poquito no necesito desarrollarlo demasiado,
porque cuando vimos la charla de las diferencias psicológicas, físicas, emocionales entre el hombre y la mujer, vimos que hay una complementariedad muy profunda entre el hombre y la mujer, y que esa complementariedad hace que la mujer se perfeccione con el hombre y que el hombre se perfeccione, se pula con la mujer. Y de hecho, en eso es muy diciente lo que hace Dios cuando crea a Adán y Eva. Lo dijimos, lo repito. A Eva la saca de la costilla. ¿La costilla para qué sirve? Es una protección, es una especie de carcasa de huesos que protege los órganos. Y sobre todo el órgano más vital que tenemos es el corazón. Los pulmones y el corazón, sí. Pues realmente la función de la mujer como ayuda semejante al hombre es la de proteger su corazón. Porque el hombre solo, podríamos decir que no tiene corazón. El hombre solo tiende a ser egoísta, a olvidarse y tiende a perder también de vista a los demás, se encierra en sí mismo. La mujer, por el contrario, es puro corazón y esa es su gran capacidad. Y por eso la mujer va a ser para el hombre una protección de su amor, de su corazón. Y el hombre va a ser cabeza de la mujer. Va a ser él el que le dé la estabilidad a las decisiones y no hace falta a veces ser una lumbrera de inteligencia. Es sobre todo por esa falta de emociones o menos emociones que el hombre va a ser mucho más estable en las decisiones que tome y mucho más objetivo, sin ser tampoco una lumbrera. Pero esas decisiones tomadas y que no las cambio y voy y sigo, le van a dar a la mujer esa estabilidad que necesita, esa roca de la que agarrarse. Hay mujeres que lo necesitan más que otras, pero realmente, generalizando, se puede decir que el hombre se perfecciona y se pule con la mujer, y la mujer se perfecciona y crece con el hombre. Esa ayuda mutua del orden, de todo orden, del orden psicológico, emocional, pues es querida por Dios y es querida por Dios para que se dé perfectamente solo en el matrimonio. Porque decíamos, y lo repito y vale la pena repetirlo, que la amistad entre hombre y la mujer, Dios la ha querido sobre todo en el matrimonio, en la familia, entre hombre y mujer, en la familia. Porque es un camino hacia la unión total, hacia la entrega mutua entre uno y el otro. Si no, lo que terminamos teniendo es, tristemente, un camino que empezamos, la cercanía psicológica entre el hombre y la mujer, tiende al enamoramiento, el enamoramiento tiende a la unión de los cuerpos, la unión de los cuerpos tiende a engendrar hijos, y después nos encontramos que tenemos hijos fuera del matrimonio y destruimos el plan de Dios, y después uno intenta parchar, ¿cómo hago para educar a ese hijo bien? Y mire, tiene que rezar muchísimo y tener mucha suerte porque no tiene los elementos queridos por Dios para educar a ese hijo. Ese hijo Dios nuestro Señor se lo mandó, pero el modo como Dios pensaba educarlo era de matrimonio, con un papá, con una mamá y con un sacramento de por medio donde Él se comprometía a ayudar. Bien, esas diferencias entonces entre hombre y mujer los hacen, por un lado, complementarios, pero también tienen que derivar necesariamente en diferentes funciones. Eso es, 2 más 2 es 4, pero el mundo entero nos hace creer lo contrario. Con estas estupideces de hoy en día, de la ideología de género y el cambio de sexo, claro, uno cree que simplemente cambiando el órgano generativo ya cambié de sexo. Discúlpeme, pero hay un pequeño problemita con los cromosomas entre XX y XY, y resulta que cada célula de su cuerpo sabe que usted es hombre y sabe que usted es mujer, y produce hormonas distintas para uno y para otro. Eso es así. Y necesariamente hormonas distintas producen emociones distintas, personalidad distinta. Eso es científico, eso es neurociencia. No cerremos los ojos a la evidencia. Que después puede pasar que haya casos que salgan, pero bueno, la regla general se ve, se puede medir por el microscopio. Son
son cosas realmente que tendrían que ser evidentes, pero hoy en día estamos en un nivel de negación de la evidencia a tal punto que asusta. Cuando uno piensa, un hombre que se hizo la cirugía, por ejemplo, para cambio de sexo, el cuerpo detecta eso como una herida que hay que cerrar. Y constantemente se está cerrando y constantemente tiene que reafirmar su sexo femenino. Es ridículo. Es ridículo. Cada célula del cuerpo sabe de qué sexo somos. Y eso es querido por Dios y eso genera psicologías distintas y eso genera necesariamente funciones distintas. Porque si hay capacidades distintas, que las hay capacidades distintas, pues tiene que haber una diferencia de funciones. Y dentro de la sociedad, si Dios quiere que ese hombre y mujer se organicen en una sociedad, por lo tanto tiene que haber una división de tareas de acuerdo a los talentos que permitan esas funciones. Habrá casos en que por necesidad la mujer le toque asumir el rol de ser la responsable del hogar y de tomar las decisiones. Pero son casos excepcionales y difícilmente se hace eso sin destruir la ayuda mutua, sin destruir la armonía matrimonial. La mayoría de los casos, el hombre es cabeza y la mujer es corazón. Y el hombre no es bueno para ser corazón y la mujer no es buena para ser cabeza. Haga la prueba. Usted agarre 10 hombres y agarre un bebé recién nacido y déselo. Y la cara del hombre es: ¿cómo se agarra esto? Y usted tiene que estar pendiente de que no descabece al pobre bebé, porque cuando lo agarran y se les ocurre que la cabecita es frágil y se puede caer. Usted da el mismo bebé a 10 mujeres. Es normal, está en la sangre, está en los genes, está en la diferencia psicológica entre hombre y mujer. Habrá mujeres que no le gusten los bebés, sí las hay, por supuesto. Y habrá hombres que le encanten los bebés, también los hay. Pero si usted los toma en general y lo mira al bulto, es así, funciona así. El mundo dice: ay no, eso es una cuestión de educación, vemos la sociedad patriarcal, educa para una cosa o educa para la otra y entonces estamos así. No, eso es mentira. Está bueno que lo eduquen, pero eso está adentro. ¿Por qué? Porque la mujer siente mucho más emociones y el hombre no las siente. El hombre no las siente, le cuesta mucho más sentirlas. Y por lo tanto la mujer, al sentir emociones, se compadece muchísimo más de ese ser tan débil que tiene ahí y le da una ternura que la mueve a agarrarlo, a besarlo, que dice: ay, me lo como. Y el hombre mira eso y dice: ¿y con esto qué hago? Pues sí, son diferencias que necesariamente hacen que una mujer sepa como por instinto lo que tiene que hacer con un bebé y que un hombre no tenga ni idea de lo que tiene que hacer si no le dan un manual escrito de cómo se hace. Es un video de YouTube: cómo cambiar pañales de bebé. Sí, y lo hacen, Lo hacen. Después aprenden y van y funcionan. No es que no lo puedan hacer. Pero lo que yo quiero señalar es que hay quienes lo hacen por instinto y hay quien le cuesta y lo tiene que hacer por aprendizaje. Hay de todo. Bien, esas funciones no son inventadas por nosotros, las podríamos descubrir en la naturaleza, que es lo que estoy tratando de mostrarles yo, pero sobre todo las tenemos en la revelación. Dios nuestro Señor lo deja muy claro. Yo pongo el ejemplo de la creación, pero también hay un montón de epístolas de San Pablo donde da consejos para los casados y dice cosas muy claras. Yo tengo, a ver si tengo acá, creo que copié las citas para decírselas exactamente, vale la pena. Hay un montón, San Pablo tiene un montón de citas sobre esos temas. Epístola a los Efesios, capítulo 5. Las mujeres deben estar sometidas a sus maridos lo mismo que al Señor, porque el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso son obligaciones para los dos, porque si la mujer tiene que estar sometida al hombre, porque el hombre va a tener la función de ser cabeza, pues también la comparación que le pone San Pablo es la relación entre Cristo y su iglesia y las almas. Y ahí la iglesia es la que saca la mejor parte,
porque a Cristo le tocó morir en la cruz por la iglesia. Lo va a decir de hecho, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Pero vosotros, hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó Él mismo por ella. Cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, hay un montón de otras citas que se podrían decir, a Tito, a Timoteo, también le da consejos para los esposos, bueno, en fin. Pero sepan que eso es parte de la revelación. Dios nuestro Señor no solo lo puso en la naturaleza, sino que porque si había alguien tan chicato que no lo viera, pues se lo pongo por escrito, como hicimos con los 10 mandamientos, le pongo también cómo debería ser la constitución del matrimonio, las funciones normales dentro del matrimonio. Repito, admiten excepciones en casos excepcionales. No podemos hacer una regla de casos excepcionales. Se murió el esposo, ¿quién va a gobernar el hogar? Bueno, la mujer. Le va a tocar hacerse hombre y mujer al mismo tiempo y tomar las decisiones. Perfecto. O al revés, se murió la esposa, ¿quién va a cambiarle los pañales a los niños? El esposo, le va a tocar. Hay que hacerlo. Tiene que hacerse un poco mamá, y es muy bonito, por ejemplo, el papá de Santa Teresita queda huérfana de madre, muy chiquita, y el papá se vuelve una mamá. Cuando uno lee historia de una familia, que se los aconsejo, va a estar de premio en el bingo, cuando uno lee historia de una familia, es hermosísimo ver cómo ese hombre pues logra hacer funciones que realmente son súper femeninas. Tiene una delicadeza de trato, de caballerosidad, de percepción de los sentimientos de sus hijas, que logra hacer pues una misión completa del solo. Bueno, la mayoría de los hombres no son capaces de hacerlo. O al revés, San Juan Bosco se le muere el papá cuando él es muy chiquito también, 2, 3 años, y a la mamá le toca hacer de mamá y de papá a la vez. Y es hermosísimo ver cómo esa mujer fuerte logra hacer las dos cosas. Bueno, son casos excepcionales. Hay gente capaz. Pero Dios ha querido que sea para la mayoría de los casos un hombre y una mujer las que logren educar, las que logren complementarse mutuamente, porque a uno le sale más naturalmente una cosa y al otro le sale más naturalmente otra. De ahí viene esa diferencia de funciones querida por Dios. Y además, necesariamente en una sociedad, para que haya sociedad y funcione, para que avance, tiene que haber un solo jefe. Si hay dos, eso es para peleas. Aunque los dos tengan buenas ideas, eso no funciona. Pongan 2 directores en un coro, aunque sean buenísimos. Y uno le va a parecer que hay que hacer más ensayo, al otro le va a parecer que hay que hacer menos. A uno le va a parecer que podemos cantar tal canción y al otro que podemos cantar tal otra. Que esta se adapta. Hay que poner uno solo. Y aunque no sea el más capaz, el simple hecho de que haya un solo jefe, ya automáticamente, un solo jefe reconocido, da armonía, da paz, porque hay orden. Por supuesto que también eso impone grandes responsabilidades al hombre. Si, bueno, tengo que ser el jefe, hágase responsable, hágase capaz, hágase trabajador, hágase previsor por el bien común. La autoridad que tiene el hombre, como la autoridad que tiene el jefe de cualquier sociedad, no es en beneficio propio, no es para que me traigan la comida y me laven la ropa y ya, o para hacerme servir, no. La autoridad que tiene el hombre es para el bien común, para buscar el bien de la familia, para sacrificarse uno mismo por la familia. Esa es la autoridad que Dios le da. La autoridad siempre es una gran responsabilidad. En el ritual de matrimonio se dice: compañera te doy y no esclava. Que había una versión apócrifa que decía un matrimonio amigo, era: esclava te doy y no esposa, dale palo por cualquier cosa. Pero no es la correcta, ¿no es cierto? Realmente la Iglesia siempre ha querido señalar que esa autoridad que se le da al esposo no es tiránica, es una autoridad para el bien de la familia,
y en el momento que él usa esa autoridad en beneficio propio, pierde la autoridad. En el momento que él usa esa autoridad para hacerse servir sin miras al bien común, está perdiendo la autoridad y por lo tanto también la mujer está dejando de estar obligada a obedecer. A veces eso puede quedar muy patente en casos extremos, no sé, un hombre que es alcohólico, o un hombre que tiene una adicción al juego y gasta un montón de dinero, pues está clarísimo que no está usando las cosas para el bien común y por lo tanto no tengo por qué obedecerle en esto o en lo otro. No tengo por qué acolitarle cuando me pide una cosa o la otra. Ah, bueno, perfecto. Pero cuando hay una intención seria de buscar el bien común y se trabaja, pues tiene derecho el hombre en la sociedad matrimonial a esa autoridad. Y además, lo que le va a pasar a la mujer cuando intente tomar esa autoridad, si no es la voluntad de Dios, porque hay casos en los que digo, excepcionales, donde se puede dar, le va a pasar que nerviosamente su sistema nervioso se va a deteriorar. La mujer no está hecha para asumir esa responsabilidad sobre los demás. Naturalmente no está hecha para eso. Primero porque va a tener que hacerlo peleando con el esposo. Y segundo, porque esa inestabilidad que tiene para las decisiones, esa dificultad que tiene cuando hay emociones de por medio, de separar esencial de accidental, que todo le parece importante y todos los detalles están cambiando constantemente, entonces ya siente la necesidad de adaptarse a esos nuevos detalles y cambia la decisión de un momento a otro, de un momento a otro. Eso es súper desgastante. La mujer necesita para su salud, sobre todo cuando es madre y hay muchas cosas en juego, necesita la estabilidad que le puede dar el esposo. De muchas maneras, por sus emociones, el hombre que no las tiene, por la parte económica también. La mujer cuando siente que hay inestabilidad económica, por ejemplo, ni siquiera puede quedar embarazada, a veces, puede pasar. No porque no, o sea, están en matrimonio normal y por los nervios, por la ansiedad, la mujer no queda embarazada. La mujer necesita vivir en paz para que su salud se pueda desarrollar y pueda, pues, dar hijos, pueda engendrar hijos. Hay un montón de detalles así que uno podría extenderse y desarrollarlos, pero realmente la mujer, dice San Pablo, la mujer se va a salvar obedeciendo al marido. Así. Y no hay que mirarlo, como el mundo quiere que lo miremos, como una esclavitud. Es realmente una liberación. Le van a liberar de un montón de preocupaciones que la van a hacer feliz. A veces uno ve, hablando en broma con los padres, le dice, a esta mujer le faltaría un marido. Porque uno ve esa inestabilidad, esa falta de afecto, uno dice, le faltaría un marido que le ayude, que la ponga en, vamos, acomódense. Algunas dicen, necesito un sargento para que... Pero le vendría bien. Es que realmente en el fondo, y repito, métanselo en la cabeza, cada uno cumpliendo la función que Dios ha querido, se perfecciona y se completa y por lo tanto va a ser feliz. Cada uno alcanza la felicidad, dice Santo Tomás, en la perfección de su ser. Alcanzando la perfección de su ser encuentra la felicidad. Bueno, ¿qué más? Cosas que ayudan a la armonía del hogar. Dios, cuando crea a Adán y Eva, dice que le iba a hacer una ayuda semejante a él. Realmente la semejanza va a ayudar muchísimo a la armonía en un matrimonio. La semejanza en cultura, la semejanza en rango social, la semejanza en inteligencia. Porque, por ejemplo, no sé, si alguno de los dos es muchísimo más inteligente que el otro, y puede ser que tenga dificultades para abrir su alma como a un amigo, como a un compañero. Uno cuando busca una amistad, está buscando a alguien semejante a uno. Y en esa amistad uno se relaja y se abre. Si hay demasiada distancia entre una cosa y la otra, hace difícil, no es imposible, sobre todo cuando hay amor de caridad. Pero
hace difícil el poder humanamente soltarse, abrirse, compartir y tener realmente esa armonía que hace falta. Hace falta también muchísimo espíritu de sacrificio para afrontar el matrimonio. El matrimonio es una obra, hay 2 sacramentos, dice Santo Tomás, que son para el bien común. Todos los demás sacramentos, los otros 5 que nos quedan, son para el bien personal. El bautismo es para el bien personal, la confesión es para el bien personal, la comunión es para el bien personal, etc. La extremaunción es para el bien personal, pero hay 2 sacramentos que tienen un fin social, por lo tanto más grande, porque están buscando el bien común, siempre está por arriba del bien particular. El bien común es algo que merece más atención que el bien particular. Uno de esos sacramentos es el orden sacerdotal, que es realmente, y eso se ve cuando se ordena un nuevo sacerdote, se nota claramente que es un bien común, porque la alegría no es solo del sacerdote, la tienen todos, y todo el mundo está feliz y en las ordenaciones y pidiendo la bendición, y pareciera que fuera su hijo, cuando uno, sí, pero no la conozco, señora, discúlpeme, pero me voy a rezar por usted, sí, claro. Pues es un bien, se vuelve como una especie de bien común. Lo mismo el matrimonio es un bien común, porque fíjense que esos niños que están engendrando no solo hacen la felicidad de la familia, que ya sería un bien común porque es algo más grande que los individuos, hacen la felicidad de la sociedad de mañana. La sociedad de mañana va a necesitar de esos niños que ustedes están teniendo en el matrimonio para poder vivir, y de lo que ustedes hagan con esos niños se beneficia a la sociedad. Fíjense que el problema que tiene Europa en este momento, por el control de natalidad brutal, que nadie quiere tener niños, la sociedad se está suicidando, no sabe qué hacer. Entonces, para solucionar que, no sé, uno de cada cuántos, no sé si cuánto era, uno de cada 50, uno de cada 100, o sea, de cada 100 adultos nace un niño. Imagínense lo que es la pirámide. Quiere decir que un niño va a tener que mantener mañana 100 adultos. Económicamente, para una sociedad es imposible eso. ¿Qué es lo que hacen para solucionar eso? Pues traer inmigración que se reproduzca mucho, musulmanes. Estamos llenando Europa de musulmanes. ¿Pero por qué? Porque es una sociedad que se está suicidando a sí misma. Antiguamente la sociedad era consciente que los hijos son un bien para la sociedad, y por eso se daban aportes para las familias numerosas para ayudarlos. Saben que es una carga, pero esa carga, como también me beneficio yo, Estado, yo también la apoyo. En Argentina, no sé si era el 6º o 7º hijo de una familia, lo apadrinaba el presidente hace 50 años. ¿Para qué? Para que la gente tuviera el 7º hijo. Y el Estado era consciente de que eso le beneficiaba, que era una riqueza para la sociedad, y sobre todo que esos niños nacieran en una familia bien constituida, que ya tenía 6 hijos. Ese niño, el 7º, vale más que un niño que nació solo por ahí en una aventura, perdón que lo diga. Vale más. Esa familia ya tiene experiencia para educar. El 6º en general es el mejor. No que yo sea el 6º, pero ahí van perfeccionando el método. Los primeros salen medio mal, después hasta que llegan ahí y ahí cierran fábrica, ahí ya. Pero más allá de la broma, que mis hermanos espero que no miren el video, más allá de la broma, realmente es normal, empiezan a tener más experiencia los papás. Y al mismo tiempo, el que haya varios hermanos, ellos hermanos se educan entre ellos, porque estoy obligado a compartir, porque estoy obligado a esperar mi turno para el afecto de la mamá. Sí, y la mamá también empieza, porque cuando tiene uno solo le puede dar todo. Pero cuando ya son 6, a ver, no te duele nada, sana la carita de rana, vaya para allá. Y listo. Cuando hay algo serio lo atiende, y cuando no, pues sí, te quiero mucho, mi hijo, pero hay otro más que atender. Y otras cosas que hacer. Y eso es bueno. Eso es bueno, por supuesto, no que no haya afecto de la mamá, pero que haya que compartir ese afecto y que yo me dé cuenta que no soy el único. Y que como hay tantas cosas que hacer, pues toque dividir tareas entre varios. Todo eso es buenísimo. No sé cómo llegué a esto, pero en fin. ¿De qué estaba hablando?
Bueno, el problema de los hijos que son un bien común. El matrimonio justamente busca un bien común que son los hijos y que es como ese bien común. No es solo bien común de ellos, sino bien común de la sociedad. Las reglas que regulan eso no pueden ser solamente las reglas entre los que se casan. Las reglas que regulan eso tienen que ser reglas superiores a los que se casan. Por eso la indisolubilidad del matrimonio viene dada primero por sentido común, porque la dependencia del hijo a los padres dura toda la vida, realmente. Si no, realmente cuando uno ve casos y dice, pero ¿cómo puede ser tan grande y que le duela tanto la muerte de la mamá? Claro, era su mamá. Y que lo haya alterado psicológicamente tanto. Bueno, era su mamá. Sobre todo al hombre, la mamá, y a la mujer, el papá. Cuando hubo una relación real de padre a hija, de madre a hijo, eso es tremendo. Y cuando no está, qué inestabilidad psicológica, si no hubo o si se perdió después. Bueno, pues es necesaria esa indisolubilidad porque es un bien común. Esos hijos ya no son los dos que se casaron, ya hay otra persona más y esa persona no es un bien exclusivo de los papás, es algo que va a influenciar a toda la sociedad y por lo tanto las reglas tienen que ser superiores. Tienen que ser superiores, es algo tan sagrado la vida de esos hijos que por eso Dios pone reglas superiores, inquebrantables. Dios mismo une a los esposos. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, Dios lo une. Las reglas las pone Dios mismo, superiores a ellos. Pero incluso humanamente hablando, todas las sociedades, todas las culturas hicieron del matrimonio un acto religioso, porque se dieron cuenta que lo que salía de ahí era muy superior a los dos que se casaban. No es un puro contrato que lo hicimos y lo rompemos. No, para nada. Para nada. Bien, como ustedes, la mayoría no está casado, no voy a meterme en consejos especiales para la armonía en el matrimonio, pero sí en la necesidad de ir al matrimonio buscando ese ideal alto de bien común. Es algo más grande que quedarse solo el matrimonio, muchísimo más grande. Es algo muchísimo más grande. El que tiene la capacidad, vale la pena que lo haga. Si se casaron tantos otros, ¿por qué yo no? Si se cantaron gente que no valía la pena que se casara, ¿por qué yo que sí vale la pena no me voy a casar? Y si salieran tantos mal, bueno, si el mío sale mal también. No, mentira, todas esas cosas no me crean. Hace falta ir como se va a una obra de misericordia. En una obra de misericordia, yo tengo algo que el otro no tiene y voy a compartirlo. Con sacrificio propio. Con sacrificio propio, gratis. Una obra de misericordia necesariamente gratis. Uno va y da lo que tiene para el otro. No es una obra de limosna, enseñar al que no sabe también es una obra de misericordia. Y uno lo da gratis. Tiene que ser así. Y eso supone necesariamente conciencia del sacrificio, porque el matrimonio es una obra más grande, va a suponer un sacrificio más grande. No vayan con la ilusión de que todo va a ser color de rosa, no. Ser esposas y mamás después es de tiempo completo. Ser esposo y papá y responsable del hogar es de tiempo completo. Y les va a pasar muchas veces noches sin dormir porque no saben qué hacer, si renunciar al trabajo, no renunciar, si seguir, y saben que depende de una familia. ¿Cuántas veces padres me han dicho, padre, es que yo, si tuviera que no comer 3 días no me importa, pero tengo hijos que lloran, ¿sabes lo que es llegar a la casa y no tener que darles que comer? Yo no puedo soportar la idea de eso. El peso de la decisión que le cae al hombre. La mujer, hoy en día la mujer moderna tristemente no quiere tener hijos y después tiene perritos y a sus hijos se los deja con la empleada y sale a seguir como si fuera soltera. Ser madre es algo de tiempo completo. Los hijos son hijos para siempre. O sea, de repente tengo un hijo y es hijo mío para toda la vida, para la eternidad también. Es más fuerte el vínculo de madre a hijo que de esposos. El esposo se rompe con la muerte. El de madre a hijo dura la eternidad también. Hay que ir
al matrimonio consciente de los sacrificios que hay, pero consciente sobre todo de que vale la pena. El sacrificio vale la pena, porque la obra es gigante. Hoy en día hay tantos matrimonios desgraciados por la falta de espíritu de sacrificio, porque van al matrimonio pensando en uno mismo. Van al matrimonio pensando simplemente satisfacer los placeres o las comodidades. O van al matrimonio sin darse cuenta que fueron, porque me llevaba bien con la persona, y no se dan cuenta que ir al matrimonio es ponerse una carga en los hombros hermosísima, como la carga de sembrar, porque después el que siembra en lágrimas cosecha con alegría, dice el Salmo, ¿no? Diseminant in lacrimes in exultazione metent. Los que siembran con lágrimas cosechan con alegría, pero hay que saber que se siembra con lágrimas. El matrimonio es una obra grandísima, es un bien común que supone un montón de espíritu de sacrificio. Porque decían los antiguos, la vida común, vita communis máxima penitencia. Creo que no necesita traducción. Es la penitencia más grande que puede haber, vivir en común. Y si a ese vivir en común además le agrego la responsabilidad de los hijos, buena penitencia, casarse. Buena penitencia. Pero es útil, es bueno, vale la pena. Se perfecciona el hombre, la mujer, casándose. En esa vida común tienen un montón de oportunidades de pulir asperezas de uno y de otro, de perfeccionarse entre ellos, de practicar la caridad diariamente, la paciencia, etc. Y sobre todo están dándole, o sea, es que la obra del matrimonio, hasta Dios mismo, si puedo hablar así, está agradecido a un matrimonio católico. Dios se puso unas reglas que lo atan de pies y manos. Dios no va a crear hombres si no se une un hombre y una mujer para engendrar el niño. Dios no lo va a crear si no se une un hombre y una mujer. Y Dios quiere que esos niños vengan para salvar su alma después. Y eso Dios sabe que se da especialmente en un matrimonio, y en un matrimonio católico. Dios, cuando encuentra una familia católica que le da hijos, y le da muchos hijos, Dios está agradecido con esa familia. Dios le debe a esa familia. ¿Cómo la va a dejar sola? ¿Cómo la va a abandonar? Y se ve constantemente, lo dice el Salmo, ¿no? He andado por muchos lugares y nunca he visto al justo abandonado ni a sus hijos mendigar el pan. Porque Dios, cuando hay esa generosidad de parte de los esposos, Dios se siente en deuda con esa familia. Dios se siente en deuda, realmente. Y de ahí, sobre todo cuando las dificultades son grandes, sobre todo cuando el sacrificio del matrimonio es más grande y se hizo con más generosidad, en esas familias donde Dios bendice con vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales. Las familias muchas veces, la mayor riqueza que tienen es muchas veces el espíritu de sacrificio que tienen, que viene a veces por situaciones de enfermedades, de pobrezas y demás, pues es muchas veces la riqueza más grande que tienen. A veces los esposos dicen, ay padre, ¿por qué nosotros que hacemos todo tan bien y nos esforzamos por, bueno, no es que seamos santos, pero lo hacemos, ¿por qué nos va tan mal? Porque a veces ese sacrificio que Dios nos hace sufrir, que aprieta pero no ahoga, es la riqueza más grande que nos da, y después la premia con vocaciones sacerdotales y religiosas. Nunca van a salir vocaciones sacerdotales y religiosas de una familia donde no hay espíritu de sacrificio. De una familia donde no hay espíritu de sacrificio. Donde no se han dedicado a sacrificar sus intereses por el bien común. Donde no se han dedicado realmente a la obra, a la finalidad que supone el matrimonio, sino que cada uno en sus egoísmos trata de tirar para su lado lo que le conviene y no hacer lo que no le gusta. Eso nunca lleva a gran cosa, sino a sufrir después, sobre la propia cabeza, el castigo de unos hijos maleducados. Bueno, arriba tenía una cosa más, que creo que lo nombré antes también, y es que esa división de tareas dentro del matrimonio, antes se educaba a propósito para favorecer que
le salga más naturalmente a las mujeres y le salga más naturalmente a los hombres la función que van a tener que desempeñar dentro del matrimonio. Así, a la mujer se la va a educar o se la educaba, se la debería educar, en el espíritu maternal. Por eso la mujer tenía muñecas. ¿Por qué? Porque que la mujer se acostumbre a tener un bebé y que lo disfrute y que lo quiera y que su anhelo sea la maternidad. Y no es que hace falta forzar mucho la cosa, hay que darle ocasión para que lo haga. Tengo una sobrina que hizo la primera comunión hace muy poquito y ella, pues antes de dormir, acomoda las muñecas, las cubre todas y cuando ya están todas bien, ahí se va a dormir. De hecho, pues quería, porque ella era una niña y tenía varios hermanitos, pero no tenía hermanita, quería una hermanita más. Y los papás miraban al cielo cada vez que le decía una hermanita más. Y ella dijo, un año entero estuvo rezando por tener una hermanita más. Y se enteró después del año que la mamá estaba embarazada y no lo dudó, ¿no? El Señor me concedió una hermanita. Y todos miraban y decían, bueno, pues si una niña tan inocente, tan buena, reza así, pues tiene que ser mujer. Y efectivamente la mujer, y nació. Y después la hermanita mayor es como la mamá de la menor, se la lleva ahí a todos lados. Y le tiene que ver que podría enseñarle a muchas mamás, podría enseñarle a muchas mamás. En fin, se las educaba antiguamente en ese espíritu maternal, en la feminidad también, en el porte, en los movimientos, la delicadeza. Se les enseñaba a ser hogareñas, y ahí les puse una llave abarcando 3 cosas. Hogareñas en la capacidad de organizar el hogar, la organización de la casa, que eso las mamás empezaban a compartirle según la edad esa organización, que después iba a ser parte de su vida el día de mañana, y cuando uno lo enseña de pequeño se vuelve una segunda naturaleza y sale solo y después no cuesta. Hoy en día las niñas de hoy, no todas, pero las niñas de hoy en general, la mamá les hace todo, no les enseña a hacer nada y la niña está con el celular en la cama, en el hotel 5 estrellas, como decía, que la mamá le sirve la comida, le lava la ropa, le limpia el cuarto, se lo ordena también porque ella no lo ordena. Y entonces después el día que se casa y le toca hacer eso, dice, esto es terrible, esto es una esclavitud. ¿Por qué? Porque en el fondo se acostumbraron a vivir en un hotel 5 estrellas. No es eso la vida. La vida es que cada uno, según sus posibilidades, colabore al bien común. Hay una división de tareas y en la casa debería haber una división de tareas. Repito, las mamás hoy en día se ahogan porque no ponen a trabajar a los hijos. Oiga, hay un bien común del que todos disfrutamos, porque si la casa está limpia todos la disfrutamos, si hay comida en la mesa todos la comemos. Bueno, pero cada uno, según sus posibilidades, tiene que aportar a ese bien común y todos disfrutamos de eso, porque hoy cocina uno, hoy lava los platos otro, hoy limpia el baño uno y todos disfrutamos de ese bien común. Eso hay que enseñarlo a los hijos y la mamá debería ser mucho más director de orquesta que ser la que toca la flauta, el trombón y el bajo al mismo tiempo. ¡Ay, no! Es terrible, no, yo con 2 hijos tengo para que 4. Porque póngalos a trabajar. Póngalos a trabajar. Les va a hacer un bien a ellos y lo suyo va a ser mucho más fácil. Es un deber de ellos trabajar. Entonces, eso va para cada uno según su lugar. A los hombres, pues se le darán tareas más propias de hombres, aunque a los niños, bueno, no hay mucha diferencia entre un niñito y una niñita, qué sé yo, que lave los platos, que limpie, que barra, no sé qué. Pero, por ejemplo, si el papá, que antes los papás sabían hacer más cosas, hoy en día, en fin, no sé cómo le dicen el cosito de goma que sellaba las canillas, en Argentina se le dice el cuerito, cuando las canillas antiguas que no eran cierre cerámico, los empaques. El papá cambiaba el empaque de la canilla, pues de la llave de agua, llamaba a los hijos, venga, vamos a cambiar el empaque, usted me va pasando las herramientas, y que vaya aprendiendo, que se vaya ensuciando, vamos a arreglar el carro, que se vaya engrasando, que se tire abajo el carro, si le pasa la rueda, no. Que se tire abajo el carro y que esté trabajando, aunque tal vez el papá lo hace mejor sin el hijo, pero es una hora también para que empiece. Y a la niña, pues, a las tareas que son ya también más propias del hogar, que ayude a cocinar, que disfrute la cocina, enseñarle que la ame, porque le va a tocar. El que está fuera trabajando no puede estar cocinando al mismo tiempo. O si no, pedimos delivery todos los días.
Hay muchas familias que no pueden económicamente porque en el fondo lo que pasó es que la mujer no fue educada para eso. Entonces le cuesta cocinar, le cuesta lavar, le cuesta planchar, le cuesta tener a los niños, entonces necesita que el esposo le tenga niñera, limpieza y cocinera. Y bueno, hay esposos que pueden hacerlo y felices. Si fueron educados como princesa en el Hotel 5 Estrellas, pues bendito, consíganse un príncipe azul que la mantenga en el Hotel 5 Estrellas. Se puede, bien, pero es mejor que sean capaces de hacer las cosas, que la división de tareas hagan algo, y no que las tengan solo en un pedestal para sacarle el polvo cuando se ensucia, ¿no? Y también la palabra hogareña, que también lo mencionaba antes, incluye las recreaciones en el hogar, porque a la mujer le va a tocar estar con un ojo puesto en los hijos, porque si no nos mira se matan, o rompen todo. Tiene que tener un ojo puesto en los hijos, pero también necesita recreaciones, porque no se puede estar. Por eso a las mujeres se les enseñaba antes todo tipo de recreaciones en el hogar, la música, tocar el piano, tocar algún instrumento, bordar, tejer, sobre todo las cosas que son bellas, a la mujer le encantan, y poder hacer cosas bellas la hace sentirse mucho más realizada que al hombre. Al hombre le gustan las cosas prácticas, en general, algo que funcione. Y una espantapájaros, pero funciona. Y está feliz porque funciona. Y viene la mujer y dice, lo podemos pintar aunque sea, para que se vea todo el mismo color. Cada uno tiene un poco a lo suyo, pero volviendo al tema de las recreaciones, eso vale la pena educar a las mujeres para que sean hogareñas, para que les guste quedarse en el hogar. Y no es encerrarlas, pero si yo las dejo en el hogar, después ellas disfrutan más el hogar que lo de afuera. Como decía, el pajarito que se crió fuera de la jaula, usted lo encierra y se entristece y se muere. Si usted lo deja en la jaula, pues póngale la jaula más grande, el pajarito está feliz y canta ahí. Y si le va a tocar vivir en una jaula después, muy probablemente, pues le está haciendo un favor. A veces los papás dicen, no, yo trabajé mucho cuando era chico, yo sufrí mucho, yo no quiero que mis hijos pasen por eso. Y entonces le dan un todo. Y lo que le están haciendo es un daño enorme. Porque después los hacen incapaces para el sacrificio, los hacen incapaces para el trabajo, los hacen incapaces para soportar cualquier contrariedad. Otra parte de la educación de las niñas, que sirve también para el matrimonio, el tema de la modestia y de la sencillez, que no se acostumbren a los lujos, que no se acostumbren a la vida cómoda, que no se acostumbren a la vanidad. Las cosas más caras que hay en el mercado, que cuestan menos fabricar, o sea, que producen más ganancia, son las cosas de maquillaje para mujeres. Cremas y lociones cuestan 0 prácticamente fabricarlas al lado de la ganancia que da. ¿Por qué? Porque a las mujeres les gusta mucho eso y tienden a gastar un montón de plata en eso. Ojo, no estoy en contra del maquillaje, y repito, una mujer que quiere casarse está bien que se adorne, está bien que se maquille. Una mujer casada está bien que lo haga para su esposo, pero lo que no está bien es que lo hagan por vanidad, que lo hagan porque me encanta sentirme linda y que volteen la cara cuando estoy yo. Eso debería educarse desde la casa a que no lo hagan. Y por eso es conveniente educar a las niñas, y lo hacen las dominicas, de que no usen maquillaje, que no sean demasiado vanidosas, hasta la época en la que es conveniente, no digo ser vanidosas, pero sí que es ordenado empezar a buscar atraer a los hombres, empezar a buscar el llamar la atención. La modestia y la sencillez son un gran adorno para una mujer, porque les va a tocar aprenderlo cuando sean esposas. Cuando están de novias, gastan horas en el maquillaje. Cuando se casan, ya empiezan a muy rápido, disimulo las ojeras de la noche sin dormir y salimos. Lo cual está bueno, uno empieza a ver, se nota, cuando una mujer es mamá, ya se nota. Inmediatamente uno mira la cara y dice, este ya es mamá, bien. Y es, en el fondo, por una sencillez que empieza a aparecer. Además, porque ya está casada, ya en realidad no necesita agradar a otros. Puede caer en la dejadez a veces, esto no conviene. Pero educarlo eso desde que son pequeñas. En el hombre, también repitiéndolo un poco lo que decíamos antes, pero condensándolo en este punto,
En el hombre la educación en la varonilidad, que sea un poco salvaje, digamos así, consigo mismo. Es bueno, es útil. Que sea salvaje, que sea activo, que queme energías, que no tenga miedo de ensuciarse, de mancharse, que no tenga miedo de lastimarse, que sepa sufrir un golpe, que sepa agarrar algún bicho, una araña, una rana. Son cosas buenas. Le ayudan a él a desarrollar esa varonilidad. ¿Qué pasa, Harold? ¿La arañita? Las cucarachas. Bueno, eso ayuda a desarrollar justamente ese espíritu varonil. También tiene que enseñarle, y es necesario, porque hay que hacer las dos cosas a la vez, que si sea salvaje y que no le importe, que también por caridad hay que ser ordenado, por caridad hay que ser limpio, por caridad pues uno tiene que estar bien presentado, porque el hombre si no le da ninguna importancia a eso. Y hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Sobre todo, repito, que sea por caridad hacia los otros. Suena gracioso, pero es cierto, que sea por eso, que no sea una intención vanidosa o delicada de mi parte. El hombre no tiene que ser ni vanidoso ni delicado, lo menos propio de él. El hombre tiene que ser un poco salvaje. Pero también ser caritativo con los demás. Trabajador, por supuesto, y es quizás una de las falencias más graves que hay en la educación hoy en día, porque lo mismo que las mujeres, al hombre se lo deja en ocio, sobre todo el celular en los niños es tremendo, no solo por las porquerías que pueda haber, es porque les absorbe toda la energía que tienen. Fíjense que usted, el niño más saltarín, el que camina por el techo, le pone un celular o una tablet, y quietito, horas. ¿Por qué? Porque le está absorbiendo esa energía, se la está quitando y le está fomentando constantemente la pereza y el ocio. Eso es muy grave cuando uno pasa 4 o 5 horas por día, que es el promedio de lo que pasan los niños hoy en día en las pantallas. Es terrible porque destruye la capacidad de trabajo. Produce una incapacidad en la voluntad mucho más grave que el atrofio que da en la inteligencia o que la impureza que pueda aparecer por ahí. Bueno, no sé si más grave que la impureza, pero muy grave porque trae muchas consecuencias en la vida después. Es un inútil, alguien que no es capaz de trabajar es inútil, es incapaz de formar una familia y muchas veces incapaz hasta de manejarse por él mismo. San Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Y así le va a pasar. La descripción que hace la Sagrada Escritura, no me acuerdo si es el libro de los Proverbios, por ahí me equivoco, la descripción que hace del perezoso es muy real hoy en día. Se lo ve, la juventud hoy en día es perezosa, es incapaz de gobernar sus caprichos, es incapaz de pasar por arriba suyo de sus deseos para hacer lo que hay que hacer. Es una falencia grave en la educación. Sobre todo a un muchacho hay que educarlo, porque además tienen energía, les sobra la energía. Hay que educarlo para que no esté nunca quieto. Una mamá, si no tiene nada que darle al hijo, invénteselo. Vuelva a ensuciar los platos para que los tenga que lavar, no sé. Invénteselo. Que el chico esté siempre ocupado. Eso le va a salvar de un montón de pecados, le va a salvar de un montón de malas compañías y sobre todo le va a salvar de lo que está carcomiendo las familias hoy en día de parte del hombre, que es la pereza o la irresponsabilidad. Porque trabajador y responsable van juntos, porque yo tengo que dar y educar a los chicos en la responsabilidad. Hace poco alguien me decía, no me acuerdo quién era, me decía, no, porque cuando uno le da deberes a los chicos, está demostrado científicamente que genera tensión. Obvio, evidente, le está enseñando a ser responsable, entonces él tiene que mantenerse conectado con ese deber que tiene que hacer hasta que lo puede hacer, y hacerlo libera esa tensión. Pero tiene que uno que enseñarle de a poquito, porque después el día de mañana le va a tocar en el trabajo ser responsable. Hay que aprenderlo de chico, por eso se dan deberes a los chicos. Podría dar todo en la escuela y después mandarlo a la casa. No, hay que enseñarle que tenga deberes. En la casa tiene que tener trabajos de responsabilidad. Es el encargado de sacar la basura. La basura pasa tal día y tal otro.
Nunca se va a acordar al principio y uno tiene que perseguir. No te olvides que te toca sacar la basura hoy, Ayer no sacaste la basura, mirá, ahora nos va a quedar la basura acá y vamos a sentir el olor de la basura que se está pudriendo porque estamos en clima cálido. Te lo digo para que la próxima te acuerdes. Y hay que perseguir, hay que buscar y educar, dar responsabilidades y vigilar para que se cumplan. Eso va a ser un buen esposo el día de mañana. Y finalmente en el hombre hay que educarlo en la caballerosidad. En primer lugar, es una especie de respeto por la debilidad de los otros. Porque lo que decíamos el otro día, tal vez no lo desarrollé tanto, la debilidad de salud que tiene una mujer. La mujer constantemente anda, o cada cierto tiempo, dolores de cabeza, bueno, todo su ciclo. Es mucho más vulnerable físicamente. El hombre no le pasa eso. Le duele la cabeza cuando tiene gripe 2 veces al año. Y ya. La mujer es muchísimo más vulnerable a ese tipo de cosas. Y el hombre, en su independencia, en su egoísmo de encerrarse en sí mismo, fácilmente no se va a dar cuenta que el otro es más débil y que necesita su apoyo. Hoy en día, eso trae un montón de problemas, por ejemplo, en el hogar. Sí, perfecto, la división de tareas. El hombre trabaja 8 horas y la mujer trabaja 24. Oiga, está bien que cuando usted esté afuera de la casa trabaje, pero cuando llegue a la casa, ayude. La mujer se está matando, está todo el día de pie haciendo una cosa, haciendo la otra, y usted llega y se siente y pretende que lo sirvan. Tampoco está bien. Ser caballero es primero un respeto por la debilidad del otro. La mujer se mantiene mucho más en pie por el espíritu de sacrificio y generosidad que tiene que por la fortaleza propiamente física. El hombre es mucho más fuerte físicamente que la mujer. Y esa caballerosidad también tiene que ir por la delicadeza con los sentimientos del otro. Él no lo siente, tiene que aprender a darse cuenta que el otro sí siente. Entonces hay que enseñarle urbanidad, el por favor, el gracias y un montón de otras reglas que en el fondo pues son justamente para no herir sentimientos de los demás y hacer la vida más fácil. Por muchas de esas tonterías, de esa falta de caballerosidad, matrimonios hoy en día sufren una barbaridad. Porque en la caballerosidad la mujer entiende el afecto en cosas concretas. El hombre naturalmente ama en cosas universales. Oiga, yo trabajo todo el día, estoy planeando, estoy pensando en la compra de la casa, y todo eso lo hago por la familia, y el hombre lo tiene presente que es por la familia. Pero está en lo universal, y la mujer le cuesta entrar en el universal del esposo, y sobre todo cuando lo ve preocupado, callado, sentado, y él está preocupado por la familia, y se olvida de saludar a la esposa, se olvida de sonreírle, se olvida de devolverle una caricia, tiene problemas en el trabajo, y es por amor a la familia, pero la mujer no lo entiende. Le cuesta entenderlo. Debería hacer un esfuerzo para entender que el hombre manifiesta el afecto naturalmente así. No es su esposo, sino que es el hombre, todo hombre. Pero el hombre tiene que hacer también un esfuerzo por manifestar el afecto en las cosas pequeñas de cada día. Porque eso es lo que entiende la mujer. Eso es lo que le va... La mujer, como es tan inestable emocionalmente y tan intuitiva, cuando ve al hombre callado, cuando ve al hombre preocupado, cuando ve al hombre que no da, hace mucho tiempo que no le da muestras de afecto, ¿el hombre qué pasa? Pues ella ya sabe que la quiero, ¿no? Entonces nunca ni un beso, ni una flor, o el mismo beso de siempre, pensando en otra cosa. La mujer empieza a pensar y empieza a atar cabo y dice, se le está enfriando, tendrá otro problema, espero que no haya otra. Empieza a atar cabos y a hacer ya su inseguridad, hacerle sufrir. Y después le puede hacer una escena de celos, porque el hombre fue incapaz de decirle, mi amor, qué linda que estás hoy. Tonterías, el hombre desprecia tanto los detalles, se queda tanto en lo esencial, le parece evidente lo esencial, que no se da cuenta la importancia que tiene esa caballerosidad, ese culto del detalle con la mujer. Y él dice, eso son tonterías, ¿por qué no van a estar peleados? Porque no le dije que era buen aniversario, bueno, un día más, un día menos. Tantos años que llevamos juntos. Y no cometa el error. Nosotros nos casamos el 25 o el 30. Ahí sí que...
poquito del detalle, y tiene que ser, en el hombre, tiene que ser como una especie de segunda naturaleza adquirida, se facilita muchísimo cuando es en la educación, pero tiene que ser diario. La mujer cada día tiene nuevos sentimientos y cada día necesita que se reafirme que la quieren. Con esos pequeños detalles se conquistan a las mujeres. Y en un matrimonio es el secreto de reconquistar a su esposa cada día, con pequeñas cosas. Esas tonterías le hacen la vida fácil al esposo. Que la mujer queda feliz, se siente amada. El hombre ya sabía que la amaba, pero bueno, pues le di un detallito, una cosita, o le di un beso, le hice una caricia, o la abracé, le conté algo, me abrí mi corazón de una manera, la escuché cuando ella me hablaba. Detalles que muestran que la quiero, que me preocupo, que la entiendo. La caballerosidad es una virtud desaparecida de los hombres de hoy en día. Los únicos que la cultivan, tristemente, son los don Juanes, los seductores. Son los únicos que cultivan la caballerosidad con mal fin, con el fin de obtener placeres de las mujeres. Pero el hombre, tristemente no la cultiva y debería cultivarla. La mujer no es difícil de entender. Hay que plantearse, hay que arrancar desde el vamos de que es distinta del hombre. Si yo la busco en clave hombre, no la voy a entender. Como la mujer no va a entender al hombre si lo interpreta en clave mujer. No, funcionan distintos. Pero no es difícil de entender la mujer. Si los seductores, los don Juanes de don Juan Tenorio, ¿no? de Mozart y compañía, bueno, los don Juanes rápido le encuentran la vuelta a la mujer. Saben qué decirle, saben cómo conquistarle, saben cómo. No es algo difícil. No es algo difícil. Lo grande lo entendemos fácil. Entendamos también lo pequeño, que tiene mucha importancia sobre todo para la estabilidad de un hogar, para la armonía en un hogar. Bueno, ya me pasé el tiempo. ¿Preguntas? Fuerte. Digamos, hoy en día acusan de machista ese discurso. ¿El machista qué es? El hombre que cree que es superior a la mujer por eso. No es cierto. Hay una división de funciones y esa división de funciones se basa en la naturaleza. Porque si usted quiere mandar a una mujer embarazada a trabajar va a tener problemas. Entonces, está pensado por Dios que la mujer que va es la que Dios quiso que tenga el hijo dentro de la panza y que en ese momento sea más frágil que nunca, que esa mujer esté quieta en la casa, es lo normal. Y mientras tanto que no comemos, no hay que salir a trabajar. Entonces solo salgo a trabajar cuando es el embarazo de mi esposa y después me tiro a dormir y que después salga la esposa. Es normal que el hombre sea el que sale a trabajar y la mujer la que se queda, pero se da naturalmente. Incluso los matrimonios que arrancan al revés. La mujer es la que tenía el mejor sueldo y el hombre no tenía un trabajo fijo. Ah, bueno, espere que quede embarazada y va a ver cómo le toca salir corriendo o buscar un trabajo más estable y más fijo. Es así, se da. Y los hijos, además, es algo que van llegando a lo largo de los años. Sí, por supuesto que hay un montón de trabajos que se pueden hacer también desde la casa. La situación económica moderna impone muchas veces que hagan falta 2 ingresos en la casa para poder mantenerse. Es bueno y es útil para las mujeres esforzarse en buscar trabajos que sean compatibles con la vida del hogar. Pienso, por ejemplo, la mamá de Santa Teresita, antes de fallecer, hacía bordados y organizaba un grupo de mujeres, madres de familia, que bordaban. Entonces, entre todos hacían bordados. Los bordados de Alençon, si tienen ganas de buscarlos, son increíbles las cosas que hacen con esos bordados. Pueden valer una fortuna. Ella los organizaba, los sacaba. Bueno, a una novia que se quería casar, listo. En 4 meses tenemos el vestido, le hacemos el diseño, no sé qué. Y cada una en sus ratos libres iba avanzando una parte del diseño y después lo juntaban y lo sacaban. Bueno, no digo que hagan eso hoy en día. Por ejemplo, mi madre daba clases, era profesora, daba clases particulares en la casa. Entonces, mientras nos tenía por nosotros ahí a un costado, pues daba las clases particulares. Hay muchas cosas, sobre todo hoy en día que se puede trabajar virtual, hay muchos trabajos que son compatibles con la vida de familia. Pero cuidado, porque lo que les va a pasar es que van a tener que trabajar, van a tener que cuidar a los hijos, van a tener que cocinar y planchar, y su trabajo empieza a ser gigante. Y ahí se agotan, se destruyen, se cansan. Conviene, en la medida de lo posible, si es necesario, que el trabajo sea de medio tiempo.
no sea un trabajo de tiempo completo, que ustedes lo puedan organizar, que sea más cuando necesiten más dinero y menos cuando estén más tranquilos. Es útil que tengan trabajo, además, porque en la educación moderna nos hemos educado a la mayoría de las mujeres hoy en día afuera de la casa, les cuesta estar encerradas y es una válvula de descompresión salir algún día a trabajar, a tomar aire y vuelven a la casa. Bueno, eso es útil, es bueno, pero tampoco que salgan todos los días y desaparezcan, porque entonces la educación de los hijos le va a tocar que la haga otro. Y repito, no hay nadie que pueda hacer la educación de los hijos como la hace la mamá, porque son suyos. El sentimiento de maternidad lo tiene la mamá con sus hijos. Las otras, bueno, les cariño, simpatía, no sé qué. Y después de un rato, bueno, la niñera le pone cerveza en el ¿cómo se llama? El cosito que chupan. Y prende la tele y se pone a mirar la tele. Sí. Mamá hay una sola. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. ¿El sexo es muy importante para mantener el matrimonio? Sí, juega un papel importante, pero ni la mitad de lo importante que se cree que es dentro de la... Modernamente, prácticamente, cuando se piensa en el matrimonio, se piensa solamente en eso, en la intimidad matrimonial y en nada más. Y eso realmente, así solo, no sirve para mantener matrimonios. La prueba está en la cantidad de divorcios que hay. Sí juega un papel supremamente importante como expresión del amor mutuo entre ellos, a condición de que se mantenga el respeto entre los esposos. Porque cuando no hay respeto se tiende a despreciar y hasta puede llegar a asquearse de eso. A la mujer, sobre todo, se puede llegar a asquear de eso y no, o sufrir. En lugar de disfrutar, sufrir esa unión completa y perfecta que se da en la intimidad matrimonial. Hay un caso en la Escritura, no me acuerdo ahora cómo era, es uno de los hijos del rey David que pues persigue y persigue a una niña hasta que tiene intimidad con ella, pecaminosamente, irrespetuosamente, y después tiene asco y no quiere saber más nada. El respeto es supremamente importante y muchas veces puede ser hasta una herramienta, esa intimidad matrimonial, para limar asperezas cuando hubo alguna pelea, alguna cosa, un método de reconciliación. Sí, juega un papel supremamente importante, pero en su lugar, tampoco es lo único. Y con el tiempo desaparece, porque pues se va avanzando en edad y esas cosas van desapareciendo. Y es mejor, y es bueno, y es querido por Dios que el amor pase, o utilice como escalón ese primer elemento carnal para subir a un amor ya espiritual, que me enamore el alma de la otra persona y después llegar al nivel de la caridad, que es mucho más que todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Padre, ¿es lícita y loable la adopción en matrimonios que ya tienen hijos propios también? De hecho, sí, hay que hacerla con prudencia, pero es una obra de misericordia. De hecho, la adopción está probada por estadísticas y demás, que donde mejor funciona es en familias ya constituidas. Muchas veces lo que pasa, matrimonio que no pudo tener hijos y adoptan no uno, sino 4, y 4 adoptados juntos son demasiados problemas juntos. Porque los niños adoptados ya han sufrido mucho, tienen traumas, y aunque no hayan tenido ningún trauma, aunque lo hayan adoptado de bebecito, cuando llega grande se da cuenta que no son sus papás, y empieza todo el deseo, la necesidad de buscar a sus papás biológicos, todo un drama, una trauma juvenil que puede traer un montón de complicaciones. Eso se lleva muchísimo mejor cuando es un matrimonio que ya tiene hijos biológicos y hay uno más que es adoptado, funciona muchísimo mejor. Y por lo tanto es claramente una obra de caridad. A condición de que el hijo adoptado no me termine trayendo problemas con mis hijos biológicos, ¿no? O sea, adopté a un chico de 14 años que ya caminó la vida, con muchos kilómetros recorridos, y me va a pervertir a mis hijos, y no, ahí ya hay una cuestión de bien común sobre mi deber de justicia con mis hijos, pasa por arriba de la caridad que yo quiero hacer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o nos vamos? Sí, Sabrina. Me costó un poco por la cabeza, pero recuerdo que en un tiempo una exposición decía que las mujeres tenemos muchos términos para cuando hablamos de nuestros hombres: viuda, soltera o casada. Pero no tenemos un término para cuando tenemos un hijo. ¿Cómo se maneja
realmente no es natural, es un fruto del pecado que se pierdan hijos, porque pues las enfermedades entran al mundo por el pecado original. Y no es natural, repito, que los padres entierren a sus hijos, sino al revés, que los hijos entierren a sus padres. Tiene algo antinatural, digamos así, o más violento contra la naturaleza que los padres entierren a sus hijos. Por eso la Escritura utiliza el modelo de la madre viuda de un hijo único, que entierra a su hijo único como la cumbre del dolor de lo que puede existir. Realmente, humanamente hablando, no hay consuelo. El único consuelo que uno puede tener es de orden sobrenatural. Si uno pierde un hijo grande, pues, sobre todo si salvó el alma, si pudo tener los sacramentos y demás, eso claramente, dentro del dolor que no lo va a quitar, me va a dar la paz de saber que lo voy a volver a encontrar, que está dentro del plan de Dios. Y cuando uno pierde un hijo pequeño, que puede pasar un aborto espontáneo o algo así, pues uno sabe que por el bautismo, como no recibió el bautismo, no va a poder entrar al cielo, pero entendiendo lo que es el limbo, uno sabe que en el limbo de los niños, la felicidad que ellos tienen es lo más grande que yo puedo imaginar. Le digo más, en general cuando nosotros imaginamos el cielo, alcanzamos apenas al limbo, porque lo que somos capaces de imaginar es algo natural. Lo sobrenatural no lo podemos imaginar, lo podemos entender de alguna manera con nuestra inteligencia, lo que es la visión de Dios, cómo la visión de Dios me completa, pero no puedo imaginar una alegría que supera la naturaleza, sobrenatural, supera la naturaleza. Ese niño va a tener toda la alegría que la naturaleza puede dar, porque Dios es justo, y eso tiene que ser un consuelo para mí. Y también, pues no es un dogma de fe lo que voy a decir, pero se lo escuché al profesor de teología y me parece muy lógico. El limbo y el cielo en algún punto se pueden tocar, en otros están infinitamente separados. El cielo es al mismo tiempo un estado del alma y un lugar físico. Porque si nuestro Señor subió con un cuerpo al cielo, el cielo tiene que estar en algún lado. Pero es sobre todo el estado del alma que es ver a Dios. Viendo a Dios, entendiendo, comprendiendo a Dios, es como se desborda la felicidad al resto de nosotros. Eso un niño del limbo no lo va a poder tener nunca. ¿Por qué? Porque por permisión de Dios, Dios quiso en su plan que no llegara a tener el bautismo y por lo tanto no pudiera entrar al cielo. Dios, lo que está sobre la naturaleza, no está obligado a darlo. Es un don gratuito y Él lo distribuye como quiera, y como es gratuito nadie le puede reclamar nada a Dios. Y el niño, como sabe que nunca lo pudo tener, no sufre por eso. Pero el cielo es al mismo tiempo no solo un estado del alma, sino que es también un lugar. Repito, no es un dogma de fe lo que voy a decir, pero no veo ningún inconveniente en que una madre, eso decía el profesor de teología, padre Calderón, por lo que le he escuchado nombrar, no hay ningún inconveniente en que una madre pudiera ver físicamente a su hijo, reencontrarse, aunque uno está en el cielo y el otro en el limbo, porque el cielo lo tengo dentro de la cabeza, es la visión de Dios, que es incorpóreo, y yo puedo pegarme una escapada, digamos así, al limbo, a caminar, a charlar con Él, a decirle, a hablarle, a arreglar cosas, digamos así, de mi vida con Él, lo que hubiera querido, sin que Él sufra por eso, y compartiendo alegrías que en el fondo son naturales. La alegría de un hijo con su madre es una alegría natural. ¿Por qué Dios se la privaría a un hijo de ver a su mamá? No entra nunca al cielo como visión de Dios, pero podría compartir físicamente. Repito, no es un dogma de fe, pero creo que es teológicamente muy aceptable y muy razonable pensar eso. Eso es algo que me puede consolar muchísimo, de pensar que voy a poder volver a ver a mi hijo, a mi hija, que lo perdí tal vez cuando era muy pequeñito, que no lo pude bautizar, fue un aborto espontáneo, o incluso una mamá que haya abortado voluntariamente, voy a poder pedirle perdón. Bueno, pues sin embargo entra dentro del plan de Dios, Dios lo permitió. Son cosas que pienso que no están, que el que no tiene fe son consuelos que no va a tener nunca. Humanamente no tiene ningún consuelo el que pierde un hijo, pero el que tiene fe le dan y le devuelve mucha paz, sin reemplazarlo necesariamente por otro hijo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Creo que
nos estamos yendo un poco del tema, pero nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Madre del Buen Consejo, San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.